Muy bien, chicos, vamos a iniciar con el resumen de soluciones. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a dividir nuestro espacio de trabajo. A ver, sí, a ver. Por lo tanto, primero vamos a analizar la molaridad. ¿Listo? La molaridad. Esta molaridad se va a simbolizar por M mayúscula y vamos a trabajar que la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. ¿Listo? Sus unidades en este caso van a ser mol por litro, ¿no? Porque el mol es la unidad en la que se mide el número de moles y el volumen se mide en litros. Por lo tanto, también puede ser mol sobre decímetro cúbico. El decímetro cúbico lo podemos extraer por conversión de unidades. Un decímetro cúbico va a ser igual a un litro. Por lo tanto, podemos tener estas dos unidades de conversión. Como ustedes ya saben, el número de moles del soluto también se puede hallar si es que nos dan la masa. La masa del soluto va a ser igual, no, al número de moles siempre y cuando lo dividamos entre la masa molecular relativa de ese mismo compuesto. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra primera ecuación de molaridad, la cual es esta de aquí, ¿no? O simplemente recordar las unidades, mol por litro, quiere decir que es el número de moles sobre el volumen. ¿Listo? Luego tenemos la normalidad. La normalidad va un poco más allá de la molaridad porque incluye el miliequivalente o el equivalente gramo, que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, a ver, la normalidad va a ser igual al número de equivalentes gramo sobre el volumen de la solución. Listo. Entonces, el número de equivalentes gramos sobre el volumen de la solución nos va a decir que el número de equivalentes gramo, en este caso, por ejemplo, este de aquí, el número de equivalentes gramo va a ser igual al peso del soluto por un tita. Ahora, este tita, vamos a verlo más adelante, es el factor de disolución, ¿no? Bueno, el número de equivalentes gramo va a ser ese factor de disolución por el peso del soluto entre la masa molecular relativa. Entonces, como ustedes observan, el equivalente gramo, es decir, este de aquí, tiene esta unidad de aquí. ¿Listo? Peso del soluto sobre masa molecular relativa, que nos recuerda que es el número de moles. Entonces, podemos decir que este número de equivalentes gramo es igual, este de que está en verde, lo vamos a poner en verdecito, a ver, es el número de moles del soluto por el factor de disolución, o sea, tita. Listo. Entonces, si sabemos que es el número de moles del soluto, recuerden que el número de moles del soluto sobre el volumen, en este caso, era la molaridad. Entonces podemos decir que aquí arriba, si lo reemplazamos, este equivalente gramo va a ser igual el número de moles del soluto entre el volumen de solución, va a ser igual a la molaridad por tita. ¿Por qué? Porque si este número de moles yo le divido entre el volumen, va a ser la molaridad. Solo bastaría multiplicar por tita, ¿no? Ahora, como ya sabemos esta fórmula, ya la tenemos en sus dos versiones, podemos utilizar el equivalente gramo sobre el volumen de solución, o de frente podemos, si tenemos el dato de molaridad, podemos multiplicar por el factor y tendríamos la normalidad. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Debemos de hallar este factor de solubilidad. ¿Cómo lo vamos a hallar? Vamos a armar un pequeño cuadro, a ver, en el que podamos analizar cada uno. Entonces, como ustedes observan, a ver, estoy haciendo
para 4. El primero va a ser los óxidos. Los óxidos son aquellos que podemos disolver de repente y podemos convertirlos en una solución normal o molar. También tenemos a los hidróxidos. Vamos a ponerle los hidróxidos. Luego podemos tener de repente los ácidos. De ahí, por último, podemos tener sales. Entonces, si nosotros colocamos un ejemplo de cada uno, por ejemplo, colocamos al calcio, el óxido de calcio, ¿listo? En aquí, por ejemplo, pondremos, no sé, el hidróxido de oro. Siguiente, un clásico, a ver, el ácido sulfúrico. Y una sal, de repente, el sulfato de sodio. Listo. Entonces, como verán, en cada uno voy a hallar el valor de este factor de solubilidad y vamos a ver cómo se halla en verdad. Muy bien. Vamos a poner los estados de oxidación de cada uno. Sabíamos muy bien que aquí era -2 en el óxido de calcio, ¿no? El oxígeno siempre llevaba -2. Luego también teníamos que el OH tenía una carga negativa, -1. En aquí, quien lo convierte en ácido y le da el carácter de ácido es el hidrógeno, por lo tanto este va a tener el +1. Ahí sí le vamos a analizar. Acá quien le da el carácter de hidróxido es el OH y en los óxidos el oxígeno, ¿verdad? En las sales, ¿cómo se convierte una sal? Puesto que reemplaza a los hidrógenos, si se dan cuenta. Acá está el ion sulfato, le vamos a poner, a ver, este es el ion sulfato, y si regresamos la valencia que estaba aquí arriba, va a ser +1 del sodio, ¿listo? Y del sulfato va a ser -2, pero de quién nos interesa es del sodio. Por lo tanto, ¿con quién vamos a multiplicar? Aquí debe tener 1 este óxido de calcio. Multiplicamos 2 por 1, el factor va a ser 2. Si multiplico en los hidróxidos 1 por 3, entonces θ va a ser 3. Si aquí, que es un ácido, analizo al hidrógeno, va a ser 2 hidrógenos por 1, que es su estado de oxidación, entonces vamos a tener 2. En este caso, el sodio, que es el que le da el carácter y lo convierte en una sal a este ion sulfato, entonces 2 por 1, θ va a ser, va a ser igual a 2, ¿no? Y así de sencillo. Para cada uno y para cada compuesto que nos digan que se está disolviendo, se está creando una solución normal. Por lo tanto, vamos a tener que analizar el oxígeno, el hidróxido, los hidrógenos de aquí, de los ácidos y el metal positivo, ¿no? Siempre la valencia positiva en las sales. Por lo tanto, vamos a tener los valores de θ. Muy bien, eso sería todo en la normalidad. Vamos a ver cómo es en la siguiente, que es la fracción molar. Antes de la molaridad también tenemos, a ver, aparte de la fracción molar, que le vamos a escribir aquí, una característica de cambiar fácilmente la molaridad a la molalidad, le voy a poner así, molalidad, que simboliza con una M minúscula, por eso no le he puesto el peso como masa, porque se puede confundir. Entonces la molalidad es simplemente ya no presentarlo entre un volumen de solución, o sea, el volumen del solvente. La molalidad va a ser igual que la molaridad, va a ser el número de moles del soluto sobre el peso del solvente. ¿Listo? No de la solución, sino del solvente, o sea, lo que vamos a utilizar y añadirle al soluto para que se disuelva. Entonces, las unidades para esta molalidad van a ser, sin embargo, va a ser el mol sobre el kilogramo, ¿no? Va a ser kilogramo de disolvente, el mol sobre el kilogramo de disolvente. Y listo. Simplemente cambiando el peso del solvente vamos a poder hallar la molaridad, ¿no? Si nos piden volumen, entonces va a ser molaridad. Si hablamos de un factor de conversión, entonces hablamos del número equivalente es gramo, entonces estamos hablando de una normalidad.
Bien, continuamos entonces. Como les decía, otra forma de calcular o preparar disoluciones también es por las fracciones molares. La fracción molar va a ser entonces a x, ¿no?, de la fracción del soluto de lo que queramos hallar. Como lo dice su propio nombre, va a ser una fracción molar, quiere decir que vamos a tener que encontrar el número de moles del soluto del que queramos hallar su fracción, ¿no? Y lo vamos a dividir entre el número de moles total. ¿Listo? Y ya vamos a tener 100 unidades la fracción molar, o sea, cuánto del número de moles que estamos disolviendo es del total, ¿no? Una fracción. Muy bien. Como ya hemos visto, estos dos nos ayudan a hacer otros tipos de disoluciones. Pues imagínense que podamos tener dos tipos de concentraciones, sea normal, sea molar, sea molal o sea en fracción molar. Y nos pidan añadirle agua para disolverlo, o de repente quitarle agua por puntos de ebullición para concentrarlo. En ese sentido, pues hay otra fórmula que comúnmente se utiliza para disolución o dilución, mejor dicho. La dilución nos quiere decir que vamos a añadirle agua a una de estas concentraciones, pero ya no vamos a tener que hallar todos estos datos y volver a pesar nada, sino que como ya está constituida de repente una concentración en normal o en molar, vamos a añadirle y vamos a hacerle la relación como una regla de 3 simple, pero expresada en esta ecuación. Es decir, si tengo una concentración 1 y un volumen 1 y lo quiero convertir, no sé, en una concentración 2 y a otro volumen 2, porque le estamos añadiendo más agua, les digo, entonces esta relación nos va a servir para hacer esas diluciones. Es decir, si tengo acá 1 molar y lo quiero convertir a 2 molar, ¿cuánto de volumen debo añadir a este reactivo? Entonces, para eso nos va a servir esta fórmula. Con eso hemos concluido todas las unidades de disoluciones. Espero que lo hayan entendido, si no, vamos a presentarlo en clase con cada uno de los ejercicios que van a venir a continuación. Gracias, chicos.